A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Telesucesos, siempre inéditos. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. El Ecuavoley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavoley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Corría el año de 1412. Francia llevaba casi 70 años de guerra contra Inglaterra, que ambicionaba apoderarse de la corona francesa. Entonces en Orleans nació una niña que con el paso del tiempo decidió luchar contra el invasor inglés. Esa niña se llamaba Juana de Arco. Nunca antes la historia vio a guerrera tan valiente. Nunca antes hubo una mujer que enfrentara el combate con tanta alegría y decisión. Nunca antes hubo nadie que se lanzara contra el enemigo con tanta convicción en la victoria. Nunca hubo un simple nombre de mujer que horrorizara tanto a las tropas adversarias. Cuando su nombre se pronunciaba, los rudos ingleses temblaban dentro de sus armaduras, que ahora les parecían hechas de papel. Juana de Arco no retrocedía. Se lanzaba feliz a la lucha, dueña de su poder y de su gloria, y era apenas una niña. Tenía 17 años cuando su espada y su grito de guerra sembraban el terror entre las tropas invasoras. Tiempo después, Juana de Arco fue traicionada, capturada y llevada a la hoguera por la iglesia, en un proceso que todavía lastima la memoria. Pero esa es otra historia. 600 años más tarde, la misma iglesia que la quemó viva reconoció su valor y la nombró santa. Santa Juana de Arco. Hoy queremos recordarla como la niña combatiente, como la doncella de Orleans, como la defensora de su patria. Un día como hoy, 6 de enero de 1412, estaba naciendo Juana de Arco. Y desde entonces, los humanos tenemos otra razón más para alimentar la esperanza. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscalía pide pena máxima para expresidente de la Corte del Guayas. Ecuador cerró el 2022 con una inflación anual del 3.74%. En el segmento de opinión, lo bueno, lo malo y lo feo del 2022 y año 2022. Los editoriales serán de Fabián Corral, El veneno de los mitos. Noticias del día. Fiscalía pide pena máxima para expresidente de la Corte del Guayas. Luego de 3 días de audiencia de juicio, la Fiscalía demostró que el expresidente de la Corte de Justicia del Guayas, Gabriel Mansur, y la abogada Silvana B. cometieron enriquecimiento ilícito. En su alegato de cierre, el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, entregó una contundente prueba testimonial, pericial y documental en la que se determinó un incremento patrimonial no justificado de $682.340.62 de ambos procesados. Según la Fiscalía, el expresidente de la Corte Provincial del Guayas, con la facilitación de Silvana B., precanceló deudas hipotecarias de bienes inmuebles, extinguió obligaciones financieras y adquirió vehículos por medio de transferencias, cheques y supuestas donaciones. Todo esto sin sustento legal y sin ninguna lógica financiera, agregó. De allí que la Fiscalía solicitó al tribunal, conformado por los jueces
Marco Rodríguez, ponente, Mercedes Caicedo y Javier de la Cadena, la pena máxima para Mansur como autor del delito prevista en el artículo 296 del Código Penal. Esto es 5 años de prisión, mientras que para la procesada Silvana B. solicitó el tercio de la pena como cómplice de la infracción, como señalan los artículos 42 y 43 del mismo cuerpo legal. Además, el fiscal Toainga solicitó el pago de una multa de $1.364.681 con 24 centavos correspondiente al duplo del enriquecimiento ilícito probado en audiencia de juicio. Como reparación integral material pidió que se pague al Consejo de la Judicatura $682.340 con 62 centavos y como reparación inmaterial la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en 3 medios de comunicación de alcance nacional por 7 días. Además, disculpas públicas y el comiso de los bienes. El tribunal se retiró a deliberar y convocará a las partes procesales para comunicar su resolución. Ecuador cerró el 2022 con una inflación anual del 3.74%. Los alimentos volvieron a marcar la inflación en diciembre y junto a los productos de aseo personal y gastos de salud fueron los rubros que incidieron en que en el último mes del 2022 el alza general de precios sea del 0.16%, un porcentaje más alto desde el 2018, pues en estos 4 años la inflación mensual de diciembre estuvo en 0.10% en el 2018, menos 0.01% en el 2019, menos 0.03% en el 2020 y 0.07% en el 2021. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC. La inflación anual se ubicó en 3.74% en diciembre del 2021, este indicador en cambio se ubicó en 1.94%. De las 12 divisiones de consumo con las que se mide la inflación, la de alimentos y bebidas no alcohólicas fue la de mayor incidencia. La canasta básica familiar en diciembre del 2022 costó $763.44, que representa un aumento de $2.30 o de 0.30% en referencia a noviembre, mientras que la canasta vital aumentó en 57 centavos, 0.11%, al ubicarse en $538.96. Entrevista del día. La mañana de este viernes en Radio Sucesos estuvo presente Elizabeth Otavalo. Ella es madre de María Belén Bernal y habló sobre la situación del caso de femicidio de su hija. Escuchemos lo que dijo. Faltan 10 días para que termine la instrucción fiscal por el caso de femicidio y hay muchas cosas por hacer. Usted presentó una acusación particular contra Cáceres y contra el otro teniente, pero ¿por qué no presentó contra la cadete Jocelyn, por ejemplo? Dispuesta a darme la mano y el caso de María Belén Bernal. Sí, presenté, lógicamente, porque nosotros estamos avanzando como para que no nos coja a las personas que vamos a hacer la acusación particular de una sola vez. Primero, hemos hecho ya con el señor Camacho, con Germán Cáceres, y estamos terminando ya la de Jocelyn. En la próxima semana vamos a presentar para que no haya estos vicios. Estamos tratando de hacer una planificación correcta y viendo todos los puntos para la acusación que sea sin temor a que nos rechacen. ¿Ustedes dudan de la aplicación de la justicia en este caso? Voy a ser muy infidente con usted. Yo no dudo porque trabajo ahí. Por lo tanto, yo considero que tiene que ser transparente. Sin embargo, creo que hay que estar vigilante porque algo puede pasar. Siempre puede pasar. ¿Qué temores tiene usted? Recordemos que tenemos un precedente que es Jocelyn Sánchez, que ha cambiado por 4 veces su versión. La primera dijo que yo creo que la primera es la correcta, donde decía que escuchó a María Belén pedir auxilio, que él la golpeaba y que después bajó un cuerpo por las escaleras. Yo creo que esa es la correcta. Luego de eso, sus abogados, tratando de hacer estrategias, cambiaban la versión, pero salió unos audios de ella, y qué pena que lo hayan sacado. Me solidarizo como mujer, pero como víctima, ahí se reflejó que ella mentía, donde decía que había incluso
una negociación con un general, con el general Zarzosa. Entonces, a eso tengo temor, a lo que puede haber detrás, a las negociaciones. Y tenemos que estar vigilantes, pero ¿cómo vigilo yo esa parte? ¿Cómo vigila la ciudadanía esa parte? ¿O cómo tratamos de ver quiénes más se inmiscuyen en ese espacio? Cuando Elizabeth Otavalo no le permitieron ni siquiera acercarse cuando Germán Cáceres llegó, para no viciar el proceso. Ahora, Germán Cáceres, usted le ha pedido a él que diga todo lo que sabe, que diga la verdad, que no importa quién tenga que verse inmiscuido en este hecho. ¿Usted cree que él puede o va a llegar a algún momento o alguien está diciendo que no diga todo? Bueno, yo considero que el cómo llegó a Palomino, quién le patrocinó la ruta, quién le orientó, quién le patrocinaba su sustento, no sé si vendió la moto, no sé, no entiendo muchas cosas por qué él llegó allá, pero siempre tengo mi hipótesis que a él le dirigía a alguien y le mantenía a alguien. A eso tengo temor. Elizabeth, usted ha mencionado en estos días que hay una consigna institucional para apoyar a Cáceres en redes sociales y se ha visto, ¿no? En redes sociales mensajes de que, bueno, asesinar a una persona es un error. Justamente el día de ayer yo hablaba con mi hijo y me dice, mami, están diciendo que es un error. Mira, y él me indica, es un adolescente de 13 años y medio que no le puedo quitar las redes sociales, que no, o sea, trato, insisto, le pongo hacer actividades, pero ustedes saben cómo son los adolescentes en la tecnología. Y dice, ¿cómo van a pensar que quitar a mi madre sea un error? ¿Cómo van a pensar que ahora tienen que justificarse y a él convertirle en un víctima? Bueno, tratando de explicarle, así es la sociedad. Por otro lado, también en Radio Sucesos, la mañana de este viernes 5 de enero, Bernardo Abad, concejal de Quito, habló sobre la etapa de pruebas de la operación del metro de Quito. Veamos la nota. Los quiteños nos quedamos sin subirnos al metro porque se cayó el sistema. Decían que fallas en la plataforma hicieron que pues, nos quedemos con las ganas de subirnos al metro para iniciar esta fase de inducción en movimiento. Yo le saludo a Bernardo Abad, concejal de Quito. Gracias, Bernardo, por estar con nosotros. Y bueno, hemos dado en varias ocasiones seguimiento al tema Metro de Quito. Ahora que ya está contratado el operador internacional, pues ocurre esta situación que, bueno, dicen que se va a solventar, que para el día 9 más o menos estarán ya retomando esta fase de inducción dinámica con los trenes de movimiento. ¿Qué pasó, Bernardo? ¿Qué nos puede comentar sobre, bueno, este traspié que sufre el Metro de Quito? Lo que habría ocurrido es que la plataforma de generación del código QR sufrió un desperfecto y no pudo incluso engancharse con la plataforma de validación. Porque recordemos, las 15 estaciones tienen ya validadores y la idea era que al inicio de esta segunda fase de todo lo que es el proceso de inicio de operación del metro, es la fase de inducción dinámica o inducción móvil. Es decir, que los quiteños, que los ecuatorianos podamos tener esta experiencia de subirnos en el metro, ver cómo son las paradas, chequear obviamente las distancias y obviamente tener aquello que los quiteños estamos pagando por miles de millones de dólares y tener esta experiencia para que a partir del 5 de marzo inicie el proceso ya comercial de operación. Esta plataforma, al sufrir este desperfecto, y al parecer se da por dos razones. La primera, la gran cantidad de personas que quisieron obviamente pues generarse su código QR para ingresar. Y otra cosa, resulta que ya han estado falsificando códigos QR. Ayer le pregunté al gerente de operaciones, me dice, una falla interna, y obviamente no queríamos nosotros, y está correcto, tener algún tipo de riesgo no contemplado y evitar que haya cualquier tipo de posibilidad de que algo ocurra. Entonces, a mí me parece correcto lo que hayan hecho. Es decir, en esta fase de inicio de operación, estaba contemplado que haya algunos tipos de errores, y para eso es, para enmendarlos, para rectificarlos. Y también me han dicho que a partir del día lunes 9 se retomará, ahí sí se iniciará esta inducción móvil. Sin embargo, a los quiteños, por si acaso, todas las estaciones están abiertas, es decir,
la fase de inducción estática continúa ya con todas las estaciones abiertas. Podemos ir a conocer hoy, mañana, pasado y darnos cuenta lo que es. Entre paréntesis, hasta ayer, que me dieron el último dato, más de 55,000 personas ya habían conocido las estaciones, una o varias estaciones, porque claro, el metro no es un sistema sencillo. Algunos críticos, entre comillas, dicen, tan sencillo entrar y irse a un lado o al otro, al norte o al sur. No, no es tan sencillo, porque quien no ha estado, obviamente no lo conoce, así que más bien yo invito a los quiteños, por favor, quiteños, no se deje llevar por falsos rumores, no se deje llevar por incluso rumores o informaciones falsas. Vayamos a conocer, así de sencillo, vayamos a conocer primero las estaciones del metro y, según nos dicen, pues a partir del día 9 y al inicio de lo que es la inducción dinámica o móvil en el metro de Quito. Veamos otra parte de la entrevista a Rodrigo Espinosa Bermeo hablando sobre su biografía. Esto es un extracto de la entrevista que se dio en el programa Quito TV. Escuchemos lo que dijo. Acá hay otra foto en la que le entregan una condecoración. Esto es no sé si sea de ABNA o sea tal vez de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La ABNA me condecoró a mí. Y igualmente se unió la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En esa época Carlos Cuello era el presidente y me dio una condecoración. Condecoraciones que tengo del deporte que son de ABNA y de la Federación Ecuatoriana. Aquí hay una foto más, ¿no? Agosto del 87, dicen en la parte posterior. Esta es... ¿Su familia? Este es un grupo que trabajaron conmigo en el Ministerio de Finanzas en esa época, gente muy joven, que hicimos un trabajo muy interesante de refinanciamiento de la deuda externa. Y aquí quienes participaron están gente que Mauricio Yepes, Pablo Lucio Paredes, está Ana Lucía Armijos, muy jóvenes totalmente. Salazar, Marcela Proaño. Sí, gente que ha trabajado. Yo siempre trabajé con gente joven. ¿Cuántos hijos tiene, doctor? Tengo 5 hijos. 5 hijos. Tengo 9 nietos. 9 nietos. De los cuales 9 son varones, 8 son varones y 1 es mujer. ¿Bisnietos todavía no? No, ninguno. Ni en camino. No. ¿En qué momento usted llega, volviendo al tema de la economía, usted llega después, habló hace un momentito del Ministerio de Finanzas? Ministerio de Economía y Finanzas, se llamaba antes, ¿no? Sí. Yo primero fui gerente del Banco Central. Después de haber sido gerente del Banco Central, estuve en el sector privado. Fui gerente del diario El Comercio y director del comercio. Después estuve en una empresa ya personal mía que hacía trabajos de consultoría y también de representaciones. Yo soy uno de los que financió este famoso proyecto que tiene el Ecuador de la imagen satelital, CLIRSEN. CLIRSEN, la estación que la está en el boliche. La estación de CLIRSEN fue financiada con un proyecto que hice en el sector privado. Qué interesante. Sí. ¿El Ministerio de Economía y Finanzas en qué época fue? ¿Años 87? Yo estuve en finanzas. Algunas veces me habían ofrecido a mí, después de haber salido del Banco Central, ser ministro de Finanzas. Uno de ellos, por ejemplo, el presidente Roldós me pidió que sea ministro de Finanzas una semana antes de morir. El año 81. Sí. Después el presidente Osvaldo Hurtado también pidió que le aceptara al Ministerio de Finanzas, pero no. Y posteriormente León Febres Cordero, teníamos una relación muy íntima con muchos de la gente que estaba vinculada con él en la parte económica, como Carlos Julio Manuel, Alberto Daí, Pancho Sued, eran mis amigos a los cuales yo les traje cuando me nombraron gerente del Banco Central. Entonces ellos fueron a trabajar con León y León quería que yo fuera y trabajé con él en un periodo bien difícil, cuando se rompió el oleoducto
el Ecuador no tenía dinero, hicimos malabares, se hizo un trabajo formidable, eso es lo que yo le digo. Logramos un gran apoyo de los Estados Unidos, un gran apoyo que nunca me de olvidar, que nos permitieron refinanciar obligaciones a tasas de interés LIBOR más 1%. Entonces, increíble. Y además, recuerdo yo que el fondo quería que nosotros elevemos el precio de los combustibles. Imposible en esa época, que estábamos en una depresión formidable por el cierre de las exportaciones petroleras. Imposible que se pueda adoptar una política de contracción económica como resulta ser el aumento del precio de los combustibles. Entonces yo dije que no, si eso pedían era imposible, y fui a hablar con el gobierno de los Estados Unidos. Les dije, vea, me están pidiendo eso en el Fondo Monetario Internacional, ustedes me quieren ayudar, díganle al fondo que no me obligue a eso. Entonces llamaron y pude firmar un acuerdo que era medio en el aire nomás, porque lo que queríamos era recursos, claro, por supuesto. No cumplir la política contraccionista que por lo general tiene el Fondo Monetario, porque en el país había decrecido más del 7% y era aún absurdo adoptar ese tipo de medidas. Entonces, es lo que hay que analizar bien en economía. ¿Cómo está ahora la economía, hablando de economía y acercándonos a este tiempo? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo hacer un diagnóstico de la economía ecuatoriana ahora en el 2022, luego de una pandemia, luego de las paralizaciones que se dan en nuestro país, luego de esta guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo hacemos un análisis, una radiografía de la economía ecuatoriana? Pero yo no le hablo políticamente. Yo estoy sobre eso. Pero a mí sí me da pena. Yo le digo que tengo pasión por monetaria. Que ahora tengamos un Banco Central que no hace nada. Hay un Banco Central. El Banco Central lo único que hace es cobra. Cobra y cobra y cobra. Eso quiere decir, quita liquidez a la economía, Y decidieron estos economistas que le digo de texto, que por ser dolarizados el Banco Central no tiene por qué prestar. Es el único Banco Central en el mundo que no da crédito. Entonces es un absurdo que el Banco Central ahora esté lleno de 9,000 millones de dólares, ganando menos del 1%, invirtiendo afuera, y que no ayude el Banco Central para la recuperación económica que el país tanto necesita. Lamentablemente yo veo que los expertos que le asesoran al presidente Lasso son los mismos expertos que le asesoraron al presidente Yamil Maguad. Y en esa época del Yamil Maguad, la mayoría de estos expertos salieron fugados del país, no por corruptos, sino por incapaces. Entonces, ellos están manejando. Entonces, el Banco Central del Ecuador está haciendo, es una lástima. Yo digo, es una institución eunuca, no hace nada, solo cobra. Y eso es totalmente negativo. Y deja que el sector financiero se mueva a sus anchas. Y eso es negativo. O sea, si hubiera una buena política monetaria en este momento, el Ecuador crecería 6-7% al año. ¿Y estamos creciendo ahora? ¿Usted lo ve así? No, el Ecuador no crece. No crece nada. Ahora mismo el Ecuador está sacando pecho diciendo que las exportaciones han crecido, y los exportadores están diciendo que están con problemas, que el haber aumentado las exportaciones no quiere decir que las utilidades han aumentado, porque los costos les han aumentado y hay problemas. Entonces no hay análisis profundos como se hacían antes. La Junta de Planificación era una institución que analizaba tremendamente la actividad económica del país. Eso se ha perdido. Entonces falta conocimientos. Hay otra cosa que se ha perdido, y no dentro de la economía. Podemos decir que Quito, usted como un quiteño de familia quiteña, ¿Quito ha perdido su identidad? Da pena Quito. Da pena. Sí, da pena. Da pena. Lo de Quito es del centro histórico, pero es lamentable que Quito se haya convertido en una ciudad que le quieren elevar hacia arriba. Una ciudad vertical. Una ciudad vertical. No, Quito debe
Se han perdido muchas cosas. Mire, las fiestas de Quito, todas las tradiciones, lo que decía Nicolás Favara, antes en las esquinas nos reuníamos para conversar. Siempre en toda esquina había ecuatorianos que se reunían a conversar. El grupo, la gallada. O iba la gallada a tomarse un cafecito, un tinto, alguna cosa, y siempre conversando, siempre preocupada, extremadamente preocupada. A mi papá todo el mundo le decía don Ernesto, le conocían, papá salía y le conocían. Todos se conocían. Todos se conocían. Ahora uno ya no se conoce con el que vive en el piso de arriba, dentro del mismo edificio. No. En los temblores nos conocemos porque dice, yo soy del piso de arriba, yo vivo en el... Sí, es así. Quito ha cambiado sustancialmente. Ha cambiado para mal. Por eso es que los viejos, llamemos nosotros, buscamos siempre compañeros para reunirnos, para conversar, para tomar un café, para vivir felices. ¿Qué hacer? ¿Cómo recuperar esa identidad? Ahora que se viene además un periodo electoral donde hay 12 candidatos a la alcaldía. Yo creo que necesitamos una especie de un Ernesto Albán, así una persona que una las tradiciones ecuatorianas, que el municipio trabaje para lograr que la tradición que hay en la ciudad vuelva, renazca, se siembre y pueda crecer. Se recuperen los símbolos, sí, los hitos de la ciudad. Todo. Hace falta muchísimo. Muchísimo, hay que trabajar y creo que las nuevas generaciones, los quiteños y los que no somos quiteños, pero que hemos venido a esta ciudad, que nos ha acogido y que la queremos, creo que estamos en la obligación, en la tarea de ir recuperando. Quito era una ciudad pobre, todos nos conocíamos, todos éramos amigos. Nosotros jugábamos fútbol con el descalzo y te decía, sácate los zapatos para jugar. Yo no tenía que sacarse los zapatos. Porque además era el único par seguramente, ¿no? Era terrible. Entonces, ese Quito de antaño en donde se llevaban todas las clases sociales, eran amigos, donde había contactos entre colegios, de escuelas, habían a cada rato campeonatos y cuestiones de atletismo, de fútbol, de básquet. Eso se ha ido perdiendo. Las fiestas con los toros. Las fiestas. ¿No? Empezando con la elección de Reina de Quito, por ejemplo, que era algo elegante. Vea, ¿no? Uno dice la fiesta de los toros, pero uno recuerda la famosa Belmonte, las bailadas en diciembre en la Belmonte, era una maravilla. Uno se disfrazaba de payaso y iba a bailar ahí. Y ahora que estamos por finalizar el año, por ejemplo, ¿cómo eran los fines de año, ese 31 de diciembre? ¿Se reunían a hacer el monigot, el año viejo? Bueno, nos reuníamos, por ejemplo, yo le hablo de los compañeros días de escuela, de colegio, nos reuníamos para ir a bailar en Belmonte, por ejemplo. Después fue el Coliseo. Pero nos reuníamos para divertirnos, ¿Qué música bailaban? ¿Qué artista usted se acuerda? ¿Alguna canción especial que haya quedado en la memoria? Bueno, todos los boleros, una maravilla, los boleros. Me encantan todavía escucho. Pero después me gustó mucho Julio Jaramillo también. De joven no, ajá, pero de viejo sí. Entonces... eso es, pero la música actual es terrible. Duele los oídos. Es tremenda. Seguramente le llegará a sus oídos a través de sus nietos algo de la música terrible. Sí. Doctor, estamos contentos de haberlo tenido aquí. Ha sido realmente para mí y creo que para los televidentes grato su presencia. Queremos agradecerle, le volveremos a invitar porque es un personaje calificado, lo repito una vez más, no me canso en eso, para hablar de muchos temas, de Quito, de la economía, del Banco Central, de las finanzas, la política monetaria que le apasiona, la vida de su padre que muy apasionada porque fue un ejemplo verdadero de esos quiteños, de esos personajes que marcaron una época
importantísima dentro de lo que fue el desarrollo de la ciudad. Ahora venida a menos esta ciudad por un sinnúmero de problemas, una ciudad indomable además parece, porque sí, parece que nadie la puede... así como habla de mi padre, de mi tío César Aníbal Espinosa, que fue el hermano mayor, era como el papá de los hermanos, ¿no? También de una familia larga, y le cuento una cosa que tiene que ver con los espectáculos. Mi abuelito me llevó a La Gallera. ¿Dónde era La Gallera? ¿En la Tola mismo? No, La Gallera que fui a ver era por la Plaza Teatro. En La Gallera había una gallera en la Tola, pero sí era nueva. Esa era nueva, esa flamante. Mi abuelito tenía gallos, era gallero también. Gallero. Sí. Palabra de gallero. Palabra de gallero. Doctor, muy gentil, ha sido un gusto haberle tenido aquí en Quito TV. Como le decíamos, seguramente por el tema del tiempo vamos a hacer dos espacios de esta entrevista importantísima. Muy gentil de su parte. Gracias, muchas gracias. Muy amable a la usted. A la Le orden. felicito. Muy gentil. Un programa excelente. Gracias. El doctor Rodrigo Espinosa Bermeo ha estado el día de hoy con nosotros aquí en Quito TV. Ya lo dijimos, de una amplia y dilatada trayectoria dentro del mundo público, privado, un quiteño de cepa, de orígenes, además, toda su familia quiteña, de personajes de la ciudad, su padre, su tío, su abuelo, personajes realmente de la ciudad, y es así que incluso en determinados momentos, hasta hoy, es reconocido dentro de los homenajes que le han realizado. Muy gentil. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Lo bueno, lo malo y lo feo del 2022. Cerramos un 2022 con altas cifras de preocupación social que tienen relación directa con la criminalidad e inseguridad, así como con la falta de empleo y trabajo que han provocado el crecimiento de la pobreza en el Ecuador. El año que concluyó estuvo caracterizado por un déficit de operación política por parte de un gobierno que ha tensado en forma extrema la cuerda en su relación con la menos que mediocre Asamblea Nacional, desde donde se vuelve a sacar la amenaza de la aplicación de la muerte cruzada, misma que debió haber sido tramitada hace rato por el gobierno. Las vergonzosas disputas y reyertas entre distintas funciones del Estado también hicieron parte del escenario caldeado del año que terminó. Basta recordar la suspensión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, adoptada por una mayoría del Consejo de la Judicatura, y el retorno de este por mandato de un juez tras el uso y abuso de acciones constitucionales de protección que han sido utilizadas, manoseadas por muchas autoridades, convirtiendo a este importante recurso en trapo sucio de abuso común que ha servido tanto para restituir a funcionarios de altísimo rango como para sacar de las cárceles a peligrosos delincuentes sentenciados. Las disputas políticas que se han acrecentado han ido minando el crecimiento, así como el desarrollo institucional y democrático del país, alejando cualquier posibilidad de tejer mínimos acuerdos que permitan resolver problemas concretos inherentes a la seguridad, al trabajo, a la salud pública, a la seguridad social. En materia de peleas e intereses de la politiquería, se inscribe la destitución de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y el ensamblaje de la Santa Alianza con correístas, socialcristianos y algunos elementos de Pachacuti, Izquierda Democrática e independientes, que llevaron a presidir la Asamblea a Virgilio Saquicela y que, con la excepción de los socialcristianos que no votaron, intentaron destituir al presidente Guillermo Lasso.
Recordemos que esta desprestigiada Asamblea Nacional procedió a amnistiar a terroristas disfrazados de manifestantes que se tomaron Quito, causando enormes destrozos que incluyeron el incendio del edificio de la Contraloría General del Estado en las sangrientas manifestaciones de octubre del 2019. Esa amnistía envalentonó a los mismos violentos que, sintiendo las mieles de la impunidad bajo la conducción de Leonidas Issa, volvieron a causar destrozos tras tomarse por 18 días las calles y plazas de la ciudad de Quito. La violencia cesó cuando el gobierno accedió a una invitación de la Conferencia Episcopal para sentar a las partes en una mesa de diálogo que concluyó con acuerdos que los indígenas dicen que el gobierno no los ha cumplido. El 2022 cerró con las más altas y escalofriantes cifras de muertes violentas que superan las 4.000 víctimas provocadas por la criminalidad mafiosa que ha venido operando en el Ecuador desde el interior de las prisiones y fuera de ellas, con diversas organizaciones criminales que pugnan por lograr mayor territorio local e internacional para sus actividades delictivas que, en más de un 90%, tienen que ver con el tráfico de drogas. El gobierno ha sostenido que la violencia criminal se desató tras la declaratoria de guerra contra el narcotráfico, que ha determinado una histórica incautación de estupefacientes que rebasó la cifra de las 200 toneladas. Asimismo, Lasso, su secretario de Seguridad, y su ministro del Interior han ofrecido conjurar la crisis de inseguridad y violencia extrema con el apoyo tecnológico y de medios eficaces de inteligencia aportados por los gobiernos y empresas de Israel y Estados Unidos. El mejoramiento de la macroeconomía, el rescate de más de un centenar de ecuatorianos atrapados en Ucrania, así como el avance en acuerdos internacionales favorables para el Ecuador, la reunión del presidente Lasso con su par norteamericano Joe Biden, la entrega de varios planes de vivienda social y la detención del femicida Cáceres constituyen sin duda elementos positivos de la acción de un gobierno que desaprovechó el innegable éxito del programa de vacunación anti-COVID para tejer un gran acuerdo nacional y abrir las compuertas de su gobierno para convertirlo en uno de concertación para el desarrollo del Ecuador. En el 2022 las tensiones sociales encontraron un agradable paréntesis distractivo con la destacada participación de la TRI en el Campeonato Mundial de Fútbol, así como con extraordinarias actuaciones de deportistas ecuatorianos en el exterior. Según el Banco Central del Ecuador, la economía cerró el 2022 con un crecimiento de 2.7% y para el 2023 que ha iniciado se prevé un crecimiento que llegará al 3.1%. Se dice desde esa misma institución que se ha dado una recuperación en la inversión pública y privada, pero reconocen asimismo que todavía no ha llegado a los niveles del año 2019, pero que el 2023 es una oportunidad para lograrlo. En medio de este marco agitado y convulso, el Ecuador asistirá en febrero de este año a las urnas para elegir autoridades locales y votar por una consulta popular que podría tornarse en un termómetro de proyección de apoyo o rechazo al régimen. Aspiremos que en la búsqueda de seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad laboral, buenos servicios de salud, educación y seguridad ciudadana, podamos todos juntos ser factores responsables en la construcción y consolidación de un gran acuerdo nacional como única herramienta para superar los principales problemas que aquejan a un noble pueblo que merece mejor suerte. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos.
Permítanme primero desearles a cada uno de ustedes y a sus familiares un feliz y próspero año 2023. Veamos hoy un tema que creo que muchísima gente comienza a comentar. ¿Cómo terminó el año 2022 desde el punto de vista estrictamente económico, sin considerar temas de seguridad que son importantes o del narcotráfico? Solamente la parte económica. Ha habido aciertos y desaciertos de la política económica y financiera del gobierno presidido por el presidente Guillermo Lasso. Hoy vamos a mencionar algunos aciertos. El primero, que no es exactamente económico, pero tiene efectos sobre la economía y tenía efectos, es el proceso de vacunación que, vuelvo a repetir, nadie ha negado el éxito que ha tenido el presidente en este programa. Y con las nuevas variantes que hay sobre el COVID-19, sencillamente estoy seguro que habrá un nuevo éxito en esta materia por parte del presidente y de su gobierno. El otro tema que es un acierto del presidente es lo que le llama el gobierno el ordenamiento fiscal, poner en orden las finanzas públicas. Bueno, algo de eso se ha hecho, el déficit fiscal se ha reducido drásticamente. No hay cifras todavía definitivas, pero estoy seguro que el presupuesto general del Estado tendrá un déficit muy pequeño. Y si uno va pues, a lo que se llama el sector público no financiero, que incorpora la situación financiera de los municipios, consejos provinciales, empresas estatales, etcétera, estoy seguro que sencillamente habrá a lo mejor un pequeño superávit. Y eso naturalmente es bien visto por los mercados, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, especialmente por los organismos multilaterales de financiamiento, que Ecuador al futuro tendrá la necesidad de acudir por financiamiento adicional para proyectos de gran importancia de inversión en el país. De tal manera que ese es un tema muy, muy importante. También es un acierto el que ha comenzado a pagar a los proveedores, no todos los proveedores, pero sí algunos proveedores en función de los tiempos que han estado atrasados los pagos a proveedores que han vendido una serie de artículos al gobierno nacional y que por una serie de razones no se les había pagado durante 6 meses, un año, etcétera. Y también ha comenzado a pagar algo de la deuda que tiene que ver con el Seguro Social ecuatoriano. Falta todavía mucho que hacer en esta materia, pero ha habido avances muy importantes que es necesario sencillamente mencionar. El otro acierto ha sido irremediablemente que se terminó con éxito en el mes de diciembre, el mes pasado, en éxito, sencillamente el programa financiado con el Fondo Monetario Internacional. Y es por eso que no solamente los técnicos del FMI, la señora directora, sino el propio directorio que funciona en Washington, D.C., Estados Unidos, sencillamente analizó la situación de la política económica y la situación económica financiera del Ecuador y se convenció que con todas las informaciones existentes, sencillamente el gobierno se había movido en una forma adecuada para ir cumpliendo buena parte de todos los objetivos, de todas las metas y todos los compromisos que tenía el gobierno con su propio programa. Y eso es lo que permitió, porque sencillamente el FMI, igual que los otros organismos multilaterales de financiamiento, accedieran a hacer los desembolsos que se habían comprometido en función de la evaluación del comportamiento de la economía. Eso ha sido también un acierto porque ha terminado con éxito el programa del Fondo Monetario Internacional. Yo he dicho anteriormente y hoy vuelvo a repetir, mi estimado amigo, que el Ecuador requiere no solamente de la ayuda y la asistencia técnica y financiera del FMI, sino también de los otros organismos multilaterales de financiamiento como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la Corporación de Fomento, etcétera. El otro tema que es un acierto totalmente, es que comienza a verse los resultados exitosos, y eso se ha visto pues el año pasado, de los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales con alguna serie de países. Con México todavía no se acuerda, no se llega a acuerdos totales, pero ha hecho un avance muy, muy importante. Yo estoy seguro que eso se firmará tarde o temprano, porque el gobierno mexicano creo que también le interesa llegar a un acuerdo con el gobierno ecuatoriano en esta materia. Pero también hay el anuncio que ya hizo el ministerio correspondiente de un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial con China continental. China continental significa una población de 1.500 millones de habitantes aproximadamente. Y mis estimados amigos, hay una capacidad de compra de una clase media
muy fuerte que se ha desarrollado en los últimos 10, 15 años en China continental. De tal manera que eso ha sido también muy importante. Y naturalmente con Estados Unidos, en la entrevista que el presidente don Guillermo Lasso Mendoza estuvo con el presidente estadounidense, el señor Biden, también el gobierno americano se ha comprometido a entrar a iniciar y terminar con éxito un tratado de libre comercio igual que Estados Unidos tiene con otros países en el mundo, entre ellos con México, por ejemplo. Y eso es importantísimo. Bueno, usted tiene México, tiene Estados Unidos, tiene China continental. Son países con una población de gran capacidad de compra. Y eso abre los mercados de exportación privada al Ecuador. No petróleo, sino las exportaciones de productos privados. Diga usted camarón, diga usted cacao, café. Diga usted, pues, una serie de productos del sector pesquero, las flores, las rosas, etcétera. Y eso es importantísimo. Y el gobierno ha anunciado que se está minimizando el costo que va a pagar Ecuador cuando abre los mercados y cuando se cumplan los procesos legales en esta materia. Eso es un acierto totalmente, varios aciertos del gobierno nacional. Pero permítame decirles que sencillamente un solo desacierto voy a mencionar y hay otros desaciertos que los mencioné en una próxima reunión. El desacierto es tener baja la inversión pública en el Ecuador. El país requiere más carreteras, requiere ampliación de carriles de carreteras muy importantes en el país. Necesita una serie de proyectos masivos de caminos vecinales. ¿De qué más? De otra serie de obras públicas, por ejemplo, proyectos de riego. De tal manera que, mis amigos, que en mi juicio personalísimo, es un desacierto de la política económica del gobierno. Tener abajo restringida la inversión pública. Y es por eso que la economía no puede crecer más del 3%, independientemente de lo que diga el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas. Amigos y amigos, ha sido un placer hacer un comentario sobre cómo termina el año 2022 en materia estrictamente económica. Al futuro reiniciaremos nuevamente una evaluación del año anterior y podremos también decirles a ustedes nuestro comentario con respecto a las perspectivas que tiene el Ecuador este año 2023 en materia económica y financiera. ¿Qué va a pasar con el crecimiento de la economía, con el crecimiento del empleo, desempleo, la pobreza, etcétera? De tal manera, amigos y amigos, les agradezco por estar escuchando este programa. Pero vuelvo a repetir, ha habido aciertos y la mayor cantidad de acciones de política económica y financiera del gobierno la cantidad ha sido mucho mayor de los desaciertos en esta misma materia. Gracias, amigos, nos veremos la próxima semana. Editorial. El veneno de los mitos. Fabián Corral, El Universo. La democracia está sufriendo los efectos del veneno de los mitos. Las instituciones manifiestan los síntomas de una grave intoxicación. Valores como la tolerancia, la integridad, la legalidad y el culto a la verdad han entrado en decadencia. El pueblo, si existe el pueblo como entidad política, por cierto, ha renunciado a la mínima racionalidad que exige una elección y apuesta desde tiempo atrás a votar por esfinges que son las máscaras que ocultan el autoritarismo y el abuso. El populismo es un sistema de mitos encarnado en cualquier redentor. La herramienta de inoculación del veneno ha sido la propaganda. La venta de la felicidad ha sido el camuflaje. La invención del enemigo ha sido el recurso. La simplificación ha sido el sistema que ha servido para promover la guerra entre buenos y malos, patriotas y traidores, izquierdas y derechas. Mitos ha habido siempre. La nación es uno, el socialismo y su justicia es otro. El nacionalismo se sustenta en una estructura de mitos, mentiras y discursos que transforman la tribu en el universo y el campanario en el destino. El nacionalismo apela a la emoción, la irracionalidad que enceguece, el odio al vecino y la radical afirmación de una idea que generalmente encubre una enorme carga de intereses. El socialismo ha sido un mito eficiente, hábilmente manejado, ha convencido de sus hipotéticas bondades a toda suerte de personas. Se ha transformado, como alguien dijo, en el opio de los intelectuales que no dudaron en abdicar de su vocación crítica y acomodarse en los divanes que les ofrecieron las revoluciones. Ha sido tan dañino ese mito
que ha llevado a algunos teóricos a negar las tragedias que producen sus ensayos y a llamar democracias a sus dictaduras. El caso venezolano es dramático e ilustrativo. Para algunos socialistas del siglo XXI allí no pasa nada, y al igual que Cuba, es la tierra de la abundancia y la felicidad. Todo lo demás es invento de los enemigos. Los mitos y los caudillos que los manejan entablan con la gente una relación sentimental que elimina toda racionalidad en el comportamiento político. Los mitos bloquean en sus creyentes toda capacidad crítica y transforman la democracia en una ficción que sirve para legitimar al caudillo que encarna el mito, al estilo de Perón y Lula da Silva, por citar dos casos ilustrativos. Los mitos políticos son quizá uno de los mayores males que aquejan a las sociedades modernas. Paradójicamente, esas sociedades, pese a la gran información con que cuentan, siguen ancladas en comportamientos que corresponden a los tiempos en que los dogmas y la magia gobernaban en nombre de cualquier dios. La democracia se ha pervertido y está anclada no en la racionalidad, sino en la mitología de caudillos y redentores. América Latina vive atrapada en esa realidad. Hace falta mucho laicismo político que rompa la mitología cuasi religiosa, que pervierte a la democracia y que haga posible superar una época larga ya en la que el Estado se ha confundido con el caudillo que transitoriamente ejerce un poder ajeno. Fabián Corral, El Universo. Noticias internacionales. Estados Unidos impondrá 5 años de veto a todo aquel que cruce la frontera sin permiso. 5 años de veto de entrada a Estados Unidos para todo aquel que intente cruzar la frontera sin permiso. Esta es la nueva política de migraciones del gobierno del presidente Joe Biden, que también incluye 30.000 permisos humanitarios mensuales para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que tengan un patrocinador en Estados Unidos. A cambio, México se compromete a recibir cada mes a 30.000 migrantes de esos países que sean expulsados. No se presenten en la frontera. Quédense donde están y hagan la solicitud legalmente desde allí. A partir de hoy, si usted no pide asilo a través del proceso legal, usted no será elegible para este programa. Este nuevo proceso es ordenado, seguro y humano, y funciona. Varios miembros del Partido Demócrata, entre ellos el legislador del estado de Nueva Jersey, han rechazado esta medida heredada de la administración del expresidente Donald Trump. Además, grupos de defensa de los derechos humanos también han criticado esta decisión, acusando al gobierno de estar violando la propia ley estadounidense y el derecho internacional. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital. Presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos,